Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estoy muy contento, muy feliz, muy honrado de ser parte de las Jornadas Internacionales de Jóvenes Emprendedores. Mi nombre es Tomás Balmaceda y lo que vamos a hacer en este espacio es charlar, pensar juntos acerca de preguntas filosóficas que aquellas personas que estén emprendiendo en tecnología deberían hacerse. ¿No? Una temática distinta, diferente. Les cuento un poco, yo soy doctor en filosofía, me dedico a la filosofía de la tecnología, tengo un grupo de investigación que se llama GIFT, el grupo de investigación en inteligencia artificial, filosofía y tecnología, y la propuesta para este espacio es que justamente nos preguntemos acerca de aquellas cosas que quizás no tenemos tanto hábito o no tenemos incluso la formación, eh, porque me parece que hay que hacer una llamada, ¿no? Para que aquellas personas que emprendan también puedan comprender o puedan cabalmente entender las consecuencias de éticas de sus acciones. Entonces, un poco lo que te propongo es que empecemos a reflexionar acerca de la ética, del diseño y de los sistemas tecnológicos. Por supuesto que me puede decir, bueno, pero no sé bien qué es la filosofía, o me acuerdo que de un profesor mío, una profesora mía del secundario, que me hizo odiar la filosofía. Los filósofos deben ser gente en toga, que anda por todos lados medios así como recién salidos de un sauna. No, bueno, hay distintas maneras de definir a la filosofía, no es una única manera. Veo que casi todos los filósofos y las filósofas tienen su propia definición de la filosofía. A mí lo que me gusta pensar es que los filósofos y las filósofas lo que hacemos es trabajamos con conceptos. Tratamos de elucidarlos, tratamos de entender su extensión y reflexionamos sobre la manera en la que pensamos y en la que actuamos. Y dentro de esas reflexiones, la filosofía nos dejó muchas definiciones. Una de ellas, una de las más populares, de un filósofo antiguo, de Aristóteles. Aristóteles solía hacer en una clásica, canónica, taxonomía que rigió al mundo antiguo y el mundo medieval durante muchos siglos. Él pensaba que los hombres y las mujeres éramos animales con mente, animales que pensábamos, ¿no? Animales racionales, decía él. Y todo el tiempo estuvimos, durante siglos, siglos y siglos, haciendo como, poniendo el hincapié en que somos racionales, en el sentido de que aparentemente tenemos algo que nadie más tiene, que no tienen otros animales y que tampoco tienen otros objetos. Pero pasó algo distinto, y es que apareció la tecnología que de a poco empezó a explicarnos y a entendernos que hay otras maneras de ser inteligentes, además de la manera humana de ser inteligente. Otro debate puede ser si hay animales que piensan, que no son humanos, ¿no? Y es un debate que quizás está más vinculado con el ámbito de la crueldad animal y de otras reflexiones. Pero también para nosotros, solemos usar, de hecho en los últimos 10 años explotó su uso, ese término, ¿no? Inteligencia artificial. Estoy seguro que acá en GIGE va a haber un montón de charlas, de encuentros, de debates acerca de inteligencia artificial. Lo que a veces olvidamos es que la noción de inteligencia artificial es una noción muy nueva, muy, muy, muy nueva. Hasta hace 70 años decir que había inteligencia y que era artificial, la unión de esas dos palabras hubiera generado escándalo, dudas, nada, debates. Solemos pensar, en cambio, ahora que sí es común pensar que hay inteligencia artificial. Entonces, ¿qué podemos entender por tecnología? De vuelta, un montón de términos posibles para pensar qué podría ser, de definiciones posibles para pensar qué es la tecnología. A mí me gusta tomar de la filosofía la noción de artefacto, la idea de objetos del mundo que tienen nuestras intenciones, que son distintos de los objetos del mundo naturales o que están en la naturaleza, sino que tienen impresas nuestras intenciones, desde el último teléfono celular, el dispositivo en el que estás viendo este video, pero también un bastón o los lentes que estoy usando en este momento y que uso todo el tiempo para poder verlos. Los artefactos tienen la característica de estar hechos por personas. En ese sentido, son resultado de acciones de hombres y mujeres sobre insumos naturales. Entonces, como fruto particular de esta acción, tienen en su sello, en su centro, la noción de intencionalidad, es decir, que justamente reflejan los valores y las ideas que tienen aquellos que los crearon. Un filósofo muy importante de la tecnología, Fernando Broncano, suele decir que justamente lo característico del humano es el de ser un híbrido entre lo natural y lo artificial. No podemos distinguir de manera tan clara nuestra dotación biológica de nuestra dotación artefactual. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados de artefactos desde hace millones de años. Porque un artefacto, como les contaba, puede ser
un bastón que nos ayuda a caminar, puede ser el sistema justamente de notación y el alfabeto con el cual podemos hacer cálculos con números arábigos, o que podemos dejar nuestras ideas plasmadas o tener nuevas ideas gracias a la palabra escrita. Entonces hay muchas maneras en que podemos pensar sobre exactamente qué es un artefacto, pero en todas lo que hay es que los seres humanos desde siempre fuimos una especie que usamos la tecnología para poder avanzar. Entonces, de algún modo podríamos pensar que siempre fuimos un poco cyborgs. No hay que ser como el Terminator que tiene un ojo biónico que le permite acceder a la realidad. Estos lentes que uso yo me hacen un poco cyborg. Sin ellos no podría ver el mundo tal como lo puedo ver porque tengo un problema en la visión, y eso me transforma de alguna manera en una mezcla entre lo biológico y lo artefactual. Quizás alguien que esté aquí tenga un clavo porque se quebró una pierna o un brazo, tenga una cadera, una operación de cadera, algún órgano, algún stent. Nuestra humanidad está muy cruzada por la tecnología. Entonces, cuando pensamos en qué sentido esta tecnología y esta humanidad se unen, tenemos que pensar en una reflexión filosófica que debería estar desde el mismo momento del diseño. Estamos acostumbrados a reflexionar críticamente sobre tecnología una vez que está, digamos, suelta en el mundo, que ya se está utilizando, pero incluso cuando estamos prototipando, como les debe pasar a muchos de ustedes, una plataforma, una app, un dispositivo, una solución para un proceso, incluso en ese momento hay decisiones. Y en esas decisiones encontramos dos tipos de valores. Por un lado, los valores intrínsecos, los valores propios de cómo quiere que funcione esa plataforma, esa app o ese robot. Y esos valores tienen que ser, por ejemplo, que cuesten menos plata, o que generen más plata, o que puedan procesar más información, o que me den respuestas más correctas. Pero también hay valores extrínsecos, valores que no tienen que ver con la materialidad propia de ese dispositivo, sino con la sociedad. ¿Ok? Y esas valoraciones tienen que ver con cómo yo proyecto al mundo. ¿Por qué tenemos que pensar acerca de estos valores a la hora de diseñar? Porque en muchos casos tenemos que asumir que no existe la neutralidad valorativa. Solemos pensar que la tecnología no es ni buena ni mala, sino que es de quien la conduzca y cómo la use, pero eso es un error. En el fondo, no hay verdadera neutralidad valorativa, es decir, nada es ni bueno ni malo dentro del diseño, uso, comunicación y comercialización de los aparatos. Los artefactos tienen puesta nuestra intencionalidad, y mientras diseñamos y los imaginamos, vamos tomando decisiones, y esas decisiones pueden ser éticamente evaluadas. ¿Qué sucedería si no pensamos filosóficamente en la tecnología? Puede pasar como está sucediendo ahora mismo, en donde contamos con un montón de asistentes de voz, Alexa, Siri, Google Assistant, tenemos todos ahí. ¿Qué característica tienen en estas? I'm not sure. Esa que está hablando es la Alexa de mi casa, que escuchó mi voz. ¿Qué sucede? Como la habrán escuchado recién a mi Alexa, tiene voz de mujer, nombre de mujer y personalidad de mujer. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, porque justo un dispositivo al que le damos órdenes, al que le pedimos cosas, tiene esas tres características, y los asistentes de voz parece que por default tienen que ser de voces, personalidades y nombres de mujer. Hay estudios muy concretos que indican que hay muchos episodios de violencia de personas que utilizan justamente estos dispositivos y los tratan mal, hacen insinuaciones sexuales o incluso los utilizan para consolidar estereotipos de género. Esto no debería ser aceptado, digamos, alegremente, sino que tiene que ser cuestionado, puesto en crisis. Eso solo sucede si yo puedo pensar la ética desde el diseño. Lo mismo con las búsquedas automáticas de Google. Hasta no hace muy poco, cuando uno buscaba en el explorador cosas que las mujeres deben, y completaban con todos prejuicios, con todos estereotipos. Lo mismo cuando utilizabas las búsquedas para pensar que debían ser los gays, las personas lesbianas, las personas travestis. Eso todo el tiempo justamente aparecían y consolidaban esos prejuicios. Hoy por suerte sucede mucho menos porque hubo estas denuncias. Hubo filósofos, filósofas, personas que reflexionan sobre la tecnología, marcando cómo la tecnología, en vez de cambiar el mundo, en vez de revolucionarlo, lo que estaba haciendo era justamente
consolidar esas diferencias, ahondarlas. ¿Ok? Algunos de los áreas en donde podemos pensar a la filosofía, a la tecnología a partir de la filosofía, podemos pensar en los sesgos, en la privacidad, qué sucede con la transparencia, cuál es la responsabilidad de las personas que diseñan la tecnología, qué sucede con la seguridad y qué sucede con áreas como el bienestar digital, los derechos humanos, la política y la tecnología. Les traigo un caso para terminar y pensar juntos. Imagínense un dispositivo, un asistente inteligente. No tiene voz ni personalidad ni nombre de mujer. Le pusimos Alfred. Controla todos los dispositivos que están en mi casa. Y pueden hacer listas del súper, enviar mensajes, responder preguntas sobre el clima, el tráfico. Para que pueda funcionar lo que tiene que hacer Alfred y para poder activarse, cuando yo le digo Alfred, tiene que estar todo el tiempo detectando los sonidos que hay en mi casa y cuando detecta que es Alfred, ahí presta atención, por usar una metáfora, y puede responder en tiempo real lo que sucede que yo le pido en lenguaje natural. Tengo que poder hacerlo. Para que pueda responderme, tengo que poder llamarlo y escucharme. ¿Qué sucedería si empieza a escuchar signos de violencia doméstica en mi casa? ¿Qué pasaría si pudiese reaccionar a partir de frases o de entender el contexto y saber si yo soy víctima o victimario de violencia intrafamiliar, si yo soy violento con mis hijos, si entra un ladrón y puede amenazar mi vida? ¿Debería avisarle a las autoridades? ¿Qué vale más ahí? ¿La privacidad o la integridad de una persona? Y ahí traigo algunas preguntas filosóficas para hacernos. ¿Los diseñadores de Alfred deberían incorporarle un sistema de detección de situaciones peligrosas? ¿Es una decisión que deberían tomar los emprendedores o que deberían tomar el Estado? ¿Lo puede incluir sin que nadie sepa? Si yo sé, por ejemplo, que hay una persona acusada de violencia de género, ¿podría meterle ese dispositivo o esa función a su dispositivo sin avisarle? ¿Qué datos personales vulnerarían la privacidad y cuáles no? ¿Vale más la privacidad de la persona o que se mantenga con vida? Estas ideas, esta propuesta, ¿puede un dispositivo de una empresa privada tomar datos, por ejemplo, para publicidad? Y que cuando yo, después de hablar mucho tiempo sobre un queso crema, salga Alfred a decirme si ese qué queso crema era mejor o dónde hay una oferta de eso queso crema. ¿Qué sucede? ¿El gobierno tiene entonces responsabilidades sobre los datos privados? ¿Podría tomarlos o no? ¿En qué casos, por ejemplo, podrían tomar datos personales de una cámara de seguridad? ¿Está bien aprender a buscar delincuentes usando algoritmos de inteligencia artificial sobre cámaras de videovigilancia? ¿O es incorrecto eso? ¿Quién pidió permiso para que nos filmen en este momento cuando vamos al banco, a un supermercado o a un negocio o directamente estamos caminando por la calle? Para terminar, les dejo 4 enseñanzas. Estas preguntas que les dije son preguntas abiertas, son preguntas que justamente la voluntad que tienen es que puedan incentivarlos para que piensen, básicamente, que puedan pensar juntos, reflexionar, discutir con sus compañeros y con sus compañeras. Vayan con sus colegas, vayan con amigos y traten de pensar, ¿no? Si estas preguntas que les dicen tienen respuestas fáciles. 4 enseñanzas entonces de la filosofía de la tecnología. Por un lado, no se puede entender la tecnología si yo no entiendo la sociedad en donde está. Cuando vaya a evaluar a dónde voy a aplicar mi tecnología, mi emprendimiento, mi plataforma, mi app, tengo que pensar a quién le estoy hablando y tengo que darme cuenta si estoy dejando afuera a alguien o no. Por otro lado, no hay neutralidad valorativa de la tecnología. La tecnología no es que es ni buena ni mala. La tecnología, desde que la imagino y la diseño, tiene mis valores. Mi tecnología, ¿la puede usar una persona que no puede ver, que tiene problemas de visión? ¿La puede usar alguien que es sorda? ¿La puede usar alguien que tiene síndrome de Down? Esas son preguntas muy profundas, porque indican qué sociedad estoy imaginando y qué justamente usuario tengo en la cabeza cuando creo tecnología. La tecnología por sí sola no puede solucionar los problemas que la misma tecnología trae. Tenemos que tener justamente otras personas que nos permitan salir de estos atolladeros. Filósofos y filósofas que estamos acostumbrados a pensar, pero también asistentes sociales,
También personas vinculadas con distintos ámbitos, con el ámbito de la salud, con el ámbito justamente de la sociabilidad. No podemos dejar que las soluciones tecnológicas vengan solo de la tecnología. Y por último, hay un valor en pensar y crear tecnología desde la Argentina. Y eso es muy importante. Estamos en una región del mundo central que no siempre es tenida en cuenta, pero sin embargo está creciendo mucho. Nosotros tenemos que alzar nuestra voz y desde nuestra posición, desde este sur, justamente poder compartir y pensar y proponer y discutir y sentarnos a la mesa para seguir pensando esas preguntas. La reflexión desde la tecnología es central en el diseño, el desarrollo y el uso de la tecnología de inteligencia artificial. La mirada, como les conté, tiene que ser interseccional desde el sur, asumiendo nuestras vivencias, retos y oportunidades desde este punto del planeta. Estoy convencido de que este tipo de discusiones tienen que darse en todos los niveles de la formación. No puede ser que alguien que estudie ingeniería de sistemas no vea jamás nada de ética. O alguien que aprenda a programar nunca se pregunte por si lo que va a estar programando, qué impacto tiene en el mundo, porque lo tiene. Tiene que preguntarse qué tipo de impacto tiene y si coincide con sus valores. Creo que también para los emprendedores tienen que llevar la tecnología más allá de los límites actuales. Y eso también es una responsabilidad. Muchas gracias por tu tiempo.